Tenía una vida perfecta, una carrera brillante y el amor de una mujer hermosa. Pero una carta estaba a punto de revelarle que toda su vida se basaba en un secreto. Para proteger su futuro, tendría que destruir su propio pasado, un pasado que no sabía que existía. Lo que nunca imaginó es que en las ruinas de ese pasado encontraría a la única mujer por la que estaría dispuesto a sacrificarlo todo, enfrentándose al único hombre al que siempre había llamado padre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. David a sus 35 años, era la personificación del éxito. Como chef ejecutivo del restaurante insignia de la corporación hotelera de su padre, Cárdenas Global, su vida era un menú degustación de logros perfectamente emplatados. Preciso, ambicioso y con un talento que rozaba la genialidad, David había hecho de la Aurora, el restaurante en la cima de la Torre Cárdenas, el lugar más cotizado de la ciudad. Su padre adoptivo, don Ricardo Cárdenas, un hombre de negocios implacable, veía en David no solo a un hijo, sino a la culminación de su propio legado. Su vida personal era igualmente impecable. Estaba comprometido con Verónica, la hija de otro magnate, una mujer tan hermosa y pulida como los restaurantes que diseñaban. Su futuro estaba trazado, una línea recta hacia la cima. Pero una tarde, una carta certificada llegó a su oficina. El remite era de un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, un nombre que no reconoció. La abrió con la indiferencia de quien abre una factura más. Pero el contenido de esa carta fue la demolición de su mundo perfectamente construido. Era de un abogado. Le informaba del fallecimiento de una mujer llamada Laura, y de que él, David, era su único hijo biológico, dado en adopción 35 años atrás. Laura, su madre, había dejado una última voluntad, que él supiera la verdad y que recibiera una pequeña herencia, un viejo restaurante familiar llamado El Sazón de la Abuela. El nombre del restaurante le provocó un escalofrío. El Sazón de la Abuela estaba en la lista de propiedades que Cárdenas Global, bajo la supervisión directa de David, planeaba adquirir y demoler para construir su próximo y más lujoso hotel, la Torre Diamante. El destino le estaba jugando la más cruel de las bromas. Para construir su futuro, debía destruir, literalmente, su origen. Aturdido, y sin decirle nada a Ricardo ni a Verónica, David condujo hasta la dirección indicada en la carta. Se encontró en un barrio antiguo, de calles empedradas y edificios bajos que se resistían al avance de los rascacielos. Y allí estaba, en una esquina, el Sazón de la Abuela. Era un lugar pequeño, con una fachada de ladrillos y un letrero de madera gastado por el tiempo. Por la ventana, vio un interior cálido, bullicioso, lleno de familias riendo y compartiendo platos que olían a hogar. Era la antítesis de la fría y calculada elegancia de su restaurante Aurora. Entró, sintiéndose un extraño, un espía. Se sentó en una mesa en un rincón y pidió el plato del día. Mientras esperaba, una mujer se acercó a su mesa. Era joven, de su edad, con unos ojos oscuros y apasionados, el pelo negro recogido en una coleta desordenada y un delantal manchado de harina y salsa de tomate. Se movía por el restaurante con la energía de un torbellino, saludando a los clientes por su nombre, resolviendo problemas, riendo. Era el corazón de ese lugar. Era Sofía. ¿Es la primera vez que viene?, le preguntó ella, su voz era cálida pero con un tono directo. Sí, respondió David, sintiendo una extraña necesidad de ocultar quién era. Huele bien. Es la receta de mi abuela, dijo ella con orgullo. Aquí todo tiene historia. Espero que le guste. Cuando le sirvieron el plato, un estofado de carne que nunca habría aparecido en su menú, David dio el primer bocado. Y en ese instante, un recuerdo que no sabía que tenía explotó en su mente. Un sabor, un aroma, una sensación de calidez que lo transportó a un lugar muy lejano de su memoria.
Era el sabor de la infancia que nunca supo que había perdido. Días después, atormentado por el secreto, David se vio obligado a actuar. Ricardo, su padre, lo presionaba para acelerar la adquisición del último local que se resistía, el Sazón de la Abuela. Es un nido de ratas, David. Ofrece lo que sea y sácalos de ahí. La demolición no puede esperar, le dijo Ricardo con su frialdad habitual. David decidió presentarse oficialmente. Esta vez, llegó en su coche de lujo, vestido con su traje de diseñador, el abogado de la corporación a su lado. Cuando entró, la atmósfera cálida que había sentido se congeló. Sofía lo reconoció al instante, y la calidez en sus ojos fue reemplazada por una hostilidad helada. Usted, dijo ella, cruzándose de brazos. Así que no era un cliente. Era un buitre sobrevolando la carroña. Señorita. Comenzó el abogado. Mi nombre es Sofía. Y sé perfectamente quiénes son ustedes, lo interrumpió ella. Son los que han estado acosando a mi abuela durante meses, intentando robarle el único hogar que ha conocido. David dio un paso adelante. Señorita. Sofía. Entiendo que esto es difícil. Pero la oferta de mi compañía es más que generosa. Podrían empezar una nueva vida, en cualquier otro lugar. Nuestra vida está aquí, replicó ella, su mirada clavada en la de él. Esto no es solo un negocio, es el legado de mi familia. Es el lugar donde mi abuela Elena, que ahora está delicada de salud, ha puesto su alma. Y no tiene precio. Detrás de ella, apareció una mujer mayor en una silla de ruedas, de rostro arrugado pero con los mismos ojos oscuros y orgullosos de Sofía. Era Elena, su abuela. Y cuando sus ojos se encontraron con los de David, hubo un destello de reconocimiento, una conexión invisible que hizo que a David se le helara la sangre. Le ofrezco el triple de su valor de mercado, insistió David, su voz sonando hueca para sus propios oídos. Y yo le ofrezco la puerta, dijo Sofía. Váyanse. Y díganle a su jefe, el gran Ricardo Cárdenas, que esta familia no se vende. La guerra había comenzado, pero para David, era una guerra civil, una batalla dentro de su propio corazón. Por un lado, estaba la lealtad a Ricardo, el hombre que le había dado todo, un nombre, una educación, una carrera. Por otro, estaba el sabor de aquel estofado, la mirada de aquella anciana y el fuego en los ojos de la mujer que, sin saberlo, estaba defendiendo las ruinas de su propio pasado. Decidió que no podía simplemente demolerlo. Tenía que entenderlo. Convenció a Ricardo de que le permitiera un enfoque diferente. La resistencia es fuerte, es una cuestión de orgullo familiar, le mintió. Déjame infiltrarme. Trabajaré allí, encontraré sus debilidades desde dentro, sus problemas financieros, y los usaré para forzar la venta sin un escándalo mediático. Ricardo, aunque escéptico, accedió. Valoraba la astucia de su hijo. Y así fue como David, el chef de renombre, se presentó en la puerta del Sazón de la Abuela con una historia falsa, era un cocinero en apuros que necesitaba trabajo. Sofía desconfiaba, pero necesitaban ayuda desesperadamente en la cocina y, a regañadientes, aceptó. Estarás a prueba, le advirtió. Un movimiento en falso y te vas. El primer día fue un desastre cómico y tenso. David, acostumbrado a una cocina de acero inoxidable y a dar órdenes, se encontró en una cocina pequeña y caótica, recibiendo órdenes de Sofía. Más rápido con esas cebollas, chef de lujo, le gritaba a ella. Y córtalas en trozos, no en obras de arte microscópicas. Esto es comida, no una exposición. Él, a su vez, se horrorizaba con sus métodos. Estás quemando el aceite. La temperatura es crucial para la reacción de Maillard, protestaba él. Yo cocino con el corazón, no con un termómetro, replicaba ella. Pero a pesar de los choques, empezaron a encontrar un ritmo, una extraña danza en el pequeño espacio de la cocina. Él aportaba su técnica, ella su alma. Una noche, se quedaron solos limpiando la cocina.
Sonaba una vieja canción latina en la radio. No sabes lo que te pierdes, le dijo ella, moviendo las caderas al ritmo de la música. Vamos, ni que fueras de piedra. Él se resistió al principio, pero ella lo cogió de las manos y lo arrastró al centro de la cocina. Solo tienes que sentirlo, le dijo, poniendo las manos de él en su cintura. El contacto fue eléctrico. La cintura de ella era delgada pero fuerte. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de la fina tela de su blusa. Ella se movía con una gracia natural, y él, torpemente, intentaba seguirla. Sus rostros estaban muy cerca. Él podía oler su perfume, una mezcla de especias y algo floral, embriagador. ¿Ves?, susurró ella, su aliento cálido en su mejilla. No es tan difícil. Solo tienes que soltar el control. El control es lo único que tengo, respondió él en un susurro, su voz ronca. Pues estás controlando mi cintura bastante bien ahora mismo, bromeó ella, pero su corazón latía con fuerza. Quizás podrías aplicar esa misma técnica a otras cosas. Él la miró a los ojos, y la broma se desvaneció, dejando solo una tensión cruda y palpable. Se inclinó, su intención era clara. Iba a besarla. Pero justo en ese momento, Carlos, el primo de Sofía que también trabajaba allí, entró en la cocina. Sofía, la abuela te busca, dijo, su voz cargada de desaprobación al ver la escena. El momento se rompió. Se separaron bruscamente, como dos adolescentes pillados en una travesura. Pero el recuerdo de ese casi beso, de ese contacto, quedó grabado en la memoria de ambos. David se encontró cada vez más involucrado en la vida del restaurante y de la familia. Ayudó a arreglar una vieja nevera usando sus conocimientos de ingeniería. Pasaba tiempo con la abuela Elena, escuchando sus historias sobre los inicios del restaurante. Ella parecía saber quién era él, mirándolo con unos ojos que contenían una mezcla de tristeza y esperanza. Verónica, su prometida, empezó a notar su ausencia, su distracción. Pasas demasiado tiempo en ese antro, David, le dijo una noche. ¿Qué tiene de especial ese lugar? David no supo qué responder. ¿Cómo podía explicarle que se sentía más él mismo cortando verduras en una cocina caótica que cenando en los restaurantes más caros del mundo? ¿Cómo explicarle que la risa de Sofía resonaba en sus oídos más que cualquier sinfonía? Un día, la abuela Elena sufrió una recaída. Su salud era frágil y el estrés de la posible pérdida del restaurante la estaba afectando. Necesitaba un especialista que la familia no podía permitirse. David, sin dudarlo, hizo una llamada y, usando su nombre y su dinero, consiguió que el mejor cardiólogo de la ciudad la viera, todo en secreto. Sofía, sin embargo, lo descubrió. Vio el nombre del doctor en una receta y lo reconoció. Era el médico personal de Ricardo Cárdenas. Se enfrentó a David esa noche en el jardín trasero del restaurante, bajo un viejo limonero. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó, su voz una mezcla de gratitud y confusión. Ella lo necesitaba, respondió él simplemente. ¿Por qué te importa? Somos tu enemigo, el obstáculo para tu gran proyecto. Él se acercó a ella. La luz de la luna filtrándose a través de las hojas iluminaba su rostro. No lo sé, Sofía, admitió con una honestidad que lo dejó expuesto. Ya no sé qué es qué. Solo sé que cuando te veo luchar, cuando veo a tu abuela, algo dentro de mí cambia. Me haces querer ser diferente. La gente como tú no cambia, David, dijo ella, aunque una parte de ella quería desesperadamente creerle. Somos de mundos diferentes. Quizás nuestros mundos no están tan lejos como crees, susurró él. Y esta vez, no hubo interrupciones. Le tomó el rostro entre las manos, su tacto era suave, reverente. Y la besó. No fue un beso de pasión arrebatada como el que casi compartieron en la cocina. Fue un beso tierno, exploratorio, lleno de todas las preguntas que no se atrevían a hacer. Sabía a limón, a noche y a un anhelo tan profundo que dolía. Ella le respondió,
sus manos subiendo para enredarse en su pelo. En ese beso, bajo el limonero, el chef corporativo y la defensora del barrio dejaron de ser enemigos. Se convirtieron en dos personas atrapadas en una historia imposible, una historia en la que el amor parecía ser el único plato del menú que ambos deseaban, pero que ninguno de los dos sabía cómo ordenar. El beso bajo el limonero fue un punto de inflexión, una tregua silenciosa en la guerra que libraban. Pero también fue el comienzo de una complicación mucho mayor. David y Sofía se encontraron atrapados en una tierra de nadie emocional. Durante el día, en la bulliciosa cocina, volvían a sus roles de jefe y empleado reacio. Aunque ahora sus discusiones sobre el punto de cocción de la carne estaban cargadas de un subtexto de miradas robadas y roces accidentales que duraban una fracción de segundo más de lo necesario. Por la noche, sus pensamientos se volvían hacia ese momento en el jardín, un recuerdo que era a la vez un bálsamo y una tortura. David se sentía un traidor en dos frentes. Estaba traicionando a Ricardo, el hombre que lo había criado, al enamorarse de la mujer que debía destruir. Y estaba traicionando a Verónica, la mujer con la que se iba a casar, cada vez que el rostro de Sofía aparecía en su mente. Verónica, que no era tonta, sintió el cambio. La distancia de David ya no era solo física, era emocional. Decidió tomar cartas en el asunto y, una tarde, se presentó en el sazón de la abuela sin avisar. Entró en el restaurante como si fuera una reina visitando un barrio pobre, su elegancia y su perfume de diseñador chocando violentamente con la atmósfera casera del lugar. Encontró a David y a Sofía en la cocina, riendo mientras intentaban perfeccionar una nueva salsa. La intimidad de la escena, la facilidad con la que se movían juntos, fue como una bofetada para Verónica. David, querido, dijo con una voz dulce pero cortante como el hielo. Así que aquí es donde te escondes. Veo que estás muy integrado en la cultura local. Sofía y David se separaron bruscamente. Sofía se sintió pequeña e incómoda bajo la mirada despectiva de Verónica. Verónica, ¿qué haces aquí?, preguntó David, su tono tenso. He venido a llevar a mi prometido a cenar. A un lugar con manteles limpios y sin olor a fritanga, dijo, mirando a Sofía de arriba abajo. Y tú debes de ser la cocinera. Encantada. La condescendencia era tan palpable que Sofía sintió la sangre subirle a las mejillas. Pero antes de que pudiera responder, David intervino. Sofía es la dueña del restaurante, Verónica. Y es mi jefa. Y te agradecería que la trataras con respeto. El acto de defensa de David sorprendió a ambas mujeres. Verónica lo miró, incrédula y herida. Sofía lo miró, y sintió una oleada de gratitud que era peligrosamente parecida a algo mucho más profundo. La cena esa noche fue un desastre. Verónica lo presionó. ¿Qué está pasando, David? No eres tú mismo. Estás obsesionado con ese lugar, con esa mujer. No estoy obsesionado. Solo estoy haciendo mi trabajo, mintió él. Tu trabajo es demoler ese sitio, no hacerte amigo de la gente que vive allí. Mi padre y el tuyo ya están hablando de las invitaciones de la boda. Tenemos un futuro, David. Un futuro brillante. No dejes que un capricho sentimental lo arruine. Las palabras de Verónica, en lugar de acercarlo, lo empujaron más lejos. Se dio cuenta de que el futuro brillante del que ella hablaba le parecía de repente gris y vacío. Mientras tanto, en el restaurante, la abuela Elena, cuya salud había mejorado gracias al especialista, observaba. Veía la forma en que su nieta miraba a David cuando él no se daba cuenta. Veía la forma en que David se preocupaba por los pequeños detalles del restaurante, mucho más allá de lo que un espía haría. Una tarde, llamó a David a su lado. Estaban solos en el pequeño patio trasero. Sé quién eres, le dijo la anciana con una voz frágil pero firme. David se quedó helado. Sé que eres el hijo de mi Laura. Las lágrimas asomaron a los ojos de David. Era la primera vez que alguien de esa familia lo reconocía, que le daba un lugar. Ella te amaba mucho,
continuó Elena. Darte en adopción fue lo más difícil que hizo en su vida. Pero era muy joven, estaba sola, quería que tuvieras la vida que ella no podía darte. Una vida como la que te dio Ricardo Cárdenas. David no sabía qué decir. Se sentó junto a ella, y la anciana le tomó la mano. Ricardo era amigo de tu abuelo, mi esposo. Hace muchos años, cuando empezábamos, nuestro restaurante casi se va a la quiebra. Ricardo, que empezaba a tener éxito, nos prestó dinero. Nos salvó. Pero mi esposo murió poco después, y la deuda quedó. Laura nunca quiso que Ricardo supiera de ti, no quería que pensara que buscaba algo a cambio. Pero yo sé que Ricardo es un hombre de honor, a su manera. Y sé que te quiere. La revelación fue un terremoto para David. Su padre adoptivo y su familia biológica estaban conectados por una vieja deuda. La historia era mucho más complicada de lo que había imaginado. Lo que no entiendo, continuó Elena, es por qué un hombre al que le debemos tanto quiere ahora destruirnos. David no tuvo el corazón para decirle que Ricardo probablemente ni siquiera recordaba esa vieja deuda, que para él, el sazón de la abuela era solo un número en un plan de expansión. La confesión de la abuela lo cambió todo. David sintió que ya no podía seguir con la farsa. Tenía que elegir. Y la elección se hizo dolorosamente clara una tarde, cuando Ricardo lo llamó a su oficina. Se acabó el juego, David. Tu enfoque, suave, no está funcionando. He contratado a un nuevo equipo. Mañana por la mañana, presentarán una notificación de salud y seguridad, citando riesgos inminentes por la vejez del edificio. Es una táctica agresiva, pero lo sacará de allí en 48 horas. No puedes hacer eso, protestó David. Es su hogar. Ricardo lo miró, sus ojos fríos como el acero. Es un negocio. Y tú pareces haberlo olvidado. Estás demasiado involucrado emocionalmente. Desde mañana, estás fuera del proyecto. Ve a planificar tu boda y deja que los profesionales se encarguen. David se sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Su padre no solo iba a destruir el hogar de su familia biológica, sino que también lo estaba apartando, tratándolo como a un niño que no sabía manejar sus sentimientos. Esa noche, tomó una decisión. Rompió su compromiso con Verónica. La conversación fue sorprendentemente civilizada. Ambos sabían que su relación se había convertido en un acuerdo comercial y que el corazón de David ya no estaba en él. Verónica, aunque herida en su orgullo, era demasiado pragmática para luchar por algo que ya estaba muerto. «Es por ella, ¿verdad?», le preguntó. «Es por mucho más que eso», respondió David. «Es por mí. Tengo que averiguar quién soy». Libre de esa atadura, fue directamente al sazón de la abuela. Encontró a Sofía cerrando el restaurante. La tensión entre ellos era palpable. Ninguno de los dos había hablado del beso. «Mañana por la mañana, mi padre va a jugar su carta más sucia», le dijo David sin rodeos. «Van a intentar cerrar el restaurante por razones de seguridad. Tienen menos de 2 días». Sofía lo miró, su rostro una mezcla de miedo y desconfianza. «¿Y por qué me lo dices? ¿Es otra de tus tácticas?» «Ya no trabajo para él», dijo David. «A partir de hoy, trabajo para ti. Si me aceptas». Sofía lo escudriñó, buscando cualquier rastro de engaño. Pero todo lo que vio fue a un hombre que lo había arriesgado todo. «No puedo pagarte», dijo ella. «No quiero tu dinero», respondió él. Se acercó a ella, el espacio entre ellos vibrando con una energía que ambos habían intentado negar. «Quiero luchar a tu lado, Sofía. Quiero ayudarte a salvar este lugar. Y después veremos». Ella asintió, una decisión silenciosa que cambió el curso de sus vidas. «De acuerdo, chef de lujo», dijo, con un atisbo de su antigua ironía. «Bienvenido a la resistencia. Prepárate para no dormir». Lo que siguió fueron las 48 horas más intensas de sus vidas.
Se convirtieron en un equipo de dos contra un gigante corporativo. David, con su conocimiento interno de las tácticas de Cárdenas Global, era el estratega. Sofía, con su profundo conocimiento de la comunidad, era el corazón de la operación. Necesitamos demostrar que el edificio es seguro. Ahora, dijo David. Pero los informes de los inspectores de mi padre serán parciales, protestó Sofía. Lo sé. Por eso no usaremos a sus inspectores. Usaremos a la comunidad. El plan de David era brillante. Si no podían luchar en los tribunales, lucharían en el tribunal de la opinión pública. Sofía movilizó a todo el barrio. Comerciantes locales que eran ingenieros, electricistas, fontaneros, todos voluntarios, trabajaron toda la noche, revisando cada centímetro del edificio, reparando pequeñas fallas y elaborando sus propios informes técnicos independientes. Mientras tanto, David contactó a un periodista de investigación que le debía un favor. Le filtró la historia: gigante corporativo intenta desalojar centro neurálgico de la comunidad con tácticas dudosas. La historia no mencionaba su conexión personal, solo se centraba en la lucha de una pequeña empresa familiar contra un Goliat sin rostro. Trabajaron codo con codo, impulsados por la adrenalina y el café. En las primeras horas de la mañana, agotados, se encontraron solos en la cocina, rodeados de papeles y planos. Nunca he visto a nadie luchar con tanta pasión como tú, le dijo él en voz baja, admirando la determinación en su rostro cansado. Y yo nunca he visto a un hombre con un traje tan caro ensuciarse las manos de esta manera por los demás, respondió ella. Se sonrieron, y en ese momento de agotamiento compartido, la última barrera entre ellos se derrumbó. Él se acercó y le acarició la mejilla manchada de polvo. Sofía. Susurró, su voz cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. No me arrepiento de nada. Ni de haber perdido mi trabajo, ni de haber perdido a mi prometida. Lo único que me arrepentiría sería no haber luchado por esto. Por ti. Ella se inclinó hacia su tacto, cerrando los ojos. Tengo miedo, David. Yo también, admitió él. Pero tengo más miedo de una vida sin ti que de enfrentarme a mi padre. Y la besó. Esta vez, fue un beso de alianza, de promesa. Un beso que decía que, sin importar el resultado, estaban juntos en esto. Un beso que los declaraba culpables del único crimen que importaba, haberse enamorado perdidamente de su supuesto enemigo. A la mañana siguiente, cuando los inspectores de Cárdenas Global llegaron con la policía, se encontraron con una sorpresa. No solo el restaurante estaba en perfectas condiciones, con informes independientes que lo certificaban, sino que también había un equipo de televisión local y docenas de vecinos con pancartas de apoyo. La táctica de Ricardo se había vuelto en su contra. Intentar desalojarlos ahora sería un suicidio de relaciones públicas. Se vieron obligados a retirarse, humillados. La pequeña victoria fue celebrada con una fiesta improvisada en el restaurante. David y Sofía, en medio de la multitud que los aclamaba como héroes, se miraron. Habían ganado una batalla, pero sabían que la guerra no había terminado. Ricardo Cárdenas no era un hombre que aceptara una derrota. Y ahora, la lucha ya no era solo por un edificio. Era personal. David se había enfrentado a su padre, y Ricardo, acorralado y traicionado, estaba a punto de desatar todo su poder, no solo contra el restaurante, sino contra el hijo que se había atrevido a desafiarlo. La victoria fue agridulce. El sazón de la abuela estaba a salvo por el momento, pero David y Sofía sabían que solo habían enfurecido a un enemigo mucho más poderoso. Ricardo Cárdenas no perdonaría la humillación pública. La guerra de desgaste se convirtió en una guerra total. Ricardo, utilizando su vasta influencia, comenzó a asfixiarlos lentamente. Los proveedores de confianza del restaurante, presionados por Cárdenas Global, empezaron a cancelar sus contratos. Los bancos, de repente, consideraron que el restaurante era un cliente de alto riesgo y amenazaron con retirar sus líneas de crédito.
Cada día era una nueva crisis, una nueva batalla por la supervivencia. David, despojado de sus recursos y de su nombre en la industria, se sintió frustrado e impotente por primera vez en su vida. Pero fue en esa impotencia donde descubrió una nueva fortaleza. Empezó a usar su ingenio de formas que nunca había imaginado. Si no podían conseguir proveedores de calidad, irían directamente a los agricultores. Él y Sofía comenzaron a levantarse antes del amanecer para ir a los mercados locales, forjando nuevas alianzas con pequeños productores. Descubriendo ingredientes frescos y de temporada que inspiraron una revolución en el menú del restaurante. La adversidad, en lugar de separarlos, los unió de una forma inquebrantable. Se convirtieron en una unidad simbiótica. Él era la mente estratégica, ella el corazón creativo. Discutían, reían, lloraban y luchaban juntos, compartiendo cada pequeña victoria y cada amarga derrota. Su relación se profundizó en la trinchera. Las noches ya no eran solo para planificar, sino también para sanar. A veces siento que estoy arrastrándote conmigo a la ruina, le confesó ella una noche, mientras miraban las cuentas que no cuadraban. Nunca he sido menos rico, y nunca me he sentido tan valioso, respondió él, atrayéndola hacia sí. La besó, un beso que ya no era de pasión arrebatada, sino de una profunda y serena intimidad. Contigo, Sofía, hasta la bancarrota parece una aventura emocionante. Pero Ricardo tenía un último y cruel as en la manga. Su equipo legal había encontrado el origen de la deuda que el abuelo de David había contraído con él tantos años atrás. Y descubrieron que, aunque la deuda moral había sido olvidada, el pagaré original, el documento legal, todavía existía en los archivos de Ricardo. Un documento que nunca se había ejecutado, pero que legalmente seguía siendo válido. Y con los intereses acumulados durante décadas, la suma era astronómica, impagable. Era el jaque mate. Ricardo citó a David en su imponente oficina. No estaba enfadado, lo cual era aún peor. Estaba frío, calculador. Has elegido tu bando, David, le dijo, poniendo el pagaré sobre la mesa. Y has perdido. Puedo ejecutar esto mañana mismo. No solo perderán el restaurante, lo perderán todo. Quedarán en la calle. David miró el papel, la prueba de la generosidad de su padre convertida en un arma de destrucción. Tú me salvaste la vida una vez, le dijo Ricardo. Yo te di un nombre, un hogar. Y así es como me lo pagas, eligiendo a ellos en lugar de a tu verdadera familia. Ellos son mi familia también, respondió David con voz firme. Son mi sangre. La sangre no firma los cheques, David, dijo Ricardo. Te ofrezco una última salida. Abandona a esa mujer y ese nido de ratas. Vuelve a casa. Cásate con una mujer de tu clase. Asume tu lugar a mi lado. Y olvidaré esta estupidez. Destruiré este papel. La oferta era una tentación diabólica. Ricardo le ofrecía devolverle su mundo, su futuro, todo lo que había conocido. Solo tenía que abandonar a Sofía y el mundo que representaba. Por un momento, una duda helada recorrió a David. ¿Qué futuro podía ofrecerle a Sofía? Una vida de lucha, de deudas, de incertidumbre. Con él, ella también lo perdería todo. Quizás lo más noble era dejarla ir. Esa noche, volvió al restaurante. Sofía lo vio entrar y supo que algo terrible había pasado. Él le contó la oferta de Ricardo. Tal vez, tiene razón, dijo David, su voz rota. Contigo, solo te arrastro a mis problemas. Sin mí, podrías salvar el restaurante. Podrías sobrevivir. Sofía lo escuchó, y en lugar del miedo que él esperaba ver, vio una furia tranquila y una fuerza que lo dejó sin aliento. Escúchame bien, David, dijo ella, tomándole la cara entre las manos, obligándolo a mirarla. ¿Crees que después de todo esto, después de luchar contra tu padre, contra los bancos, contra el mundo entero, voy a tener miedo de empezar de cero? ¿Crees que la vida que quiero es una sin ti? Qué poco me conoces.
Lo besó con una pasión feroz, un beso que no dejaba lugar a dudas. Tú eres mi hogar ahora. Y nuestro hogar no está en estas paredes, está aquí, dijo, poniendo la mano de él sobre su corazón. Juntos. En la riqueza y en la ruina. ¿Entendido? En ese momento, David supo que Ricardo había perdido la guerra de la forma más definitiva posible. Porque había intentado quitarle todo a su hijo, sin darse cuenta de que David ya había encontrado el único tesoro que de verdad importaba. La abuela Elena, que había escuchado la conversación, entró en la habitación. En su mano temblorosa, sostenía un viejo libro de recetas, el mismo que había inspirado a generaciones. Tu padre no lo sabe todo, niño, le dijo a David. Hay secretos en esta cocina que valen más que todo su dinero. Abrió el libro en una página manchada y amarillenta. Detrás de una receta de estofado, había un sobre escondido. Dentro, había una carta de Laura, la madre de David, escrita poco antes de morir, y un documento. La carta era para Elena. Mamá, si algún día mi hijo vuelve, y si Ricardo intenta hacerle daño o quitarle lo nuestro, dale esto. Es nuestra última defensa. El abuelo siempre desconfió de la palabra de los hombres ricos. El documento era el contrato original del préstamo entre el abuelo de David y Ricardo. Pero contenía una cláusula que el equipo legal de Ricardo había pasado por alto, una cláusula escrita en un lenguaje anticuado. Decía que, en caso de impago, la deuda no se saldaría con dinero, sino que el acreedor, Ricardo, tendría derecho a convertirse en socio del restaurante con un porcentaje equivalente al valor del préstamo original. No a su valor acumulado. Era una cláusula pensada para proteger a ambas familias, para unirlas en caso de problemas. La deuda no era un arma, era una invitación a asociarse. Ricardo no podía ejecutar el pagaré para arruinarlos. Solo podía usarlo para convertirse en su socio minoritario. Lo cual, para un hombre como él, era peor que la derrota. Sería dueño de una pequeña parte del nido de ratas que tanto despreciaba. La confrontación final fue en el propio restaurante. David y Sofía citaron a Ricardo. Le mostraron el contrato, la cláusula. El rostro de Ricardo Cárdenas pasó por todas las etapas de la incredulidad y la furia, hasta asentarse en una máscara de fría derrota. Estaba atrapado. Había sido vencido por la sabiduría de un viejo cocinero y el amor de una madre por su hijo perdido. Tú ganas, dijo finalmente, su voz vacía. Se levantó para irse. No hemos ganado nosotros, dijo Sofía, su voz firme pero no triunfante. Todavía puede elegir. Puede ser nuestro socio, ayudarnos a crecer. O puede ser un extraño para su único hijo por el resto de su vida. Dejó el contrato sobre la mesa y salió del restaurante, dejando a David y a su padre solos por primera vez desde que la guerra había terminado. La elección de Ricardo, y el futuro de todos ellos, pendía de un hilo. El silencio en el restaurante era pesado, cargado con el peso de décadas de secretos y resentimientos. David miró a su padre, y por primera vez no vio al magnate implacable, sino a un hombre mayor, solo y derrotado. Ella tiene razón, papá, dijo David en voz baja. No quiero tu dinero. Nunca lo quise. Solo quería, un padre. Ricardo se quedó inmóvil por un largo momento. Luego, muy lentamente, se volvió y miró el restaurante, el bullicio, la gente riendo. Su mirada se posó en la abuela Elena, que lo observaba desde una mesa con una dignidad silenciosa. Finalmente, sus ojos volvieron a David. El estofado, dijo, su voz apenas un murmullo. ¿Sigue siendo tan bueno como lo recordaba? Fue la primera tregua, la primera piedra de un puente construido sobre las ruinas de su guerra. Ricardo no se convirtió en un socio activo, pero tampoco fue un extraño. Visitaba el restaurante de vez en cuando, siempre sentándose en la misma mesa del rincón, siempre pidiendo el estofado. Sus conversaciones con David eran cortas, incómodas al principio, pero con el tiempo, encontraron un nuevo lenguaje,
uno que no se basaba en los negocios, sino en un respeto mutuo y un afecto no expresado. El sazón de la abuela no solo sobrevivió, sino que floreció. Con la seguridad financiera y la energía renovada de David y Sofía, se convirtió en una institución en la ciudad. Modernizaron la cocina, pero mantuvieron el alma intacta. David, con su genio culinario, elevó los platos tradicionales a un nuevo nivel, mientras que Sofía se aseguró de que el lugar nunca perdiera su corazón, su conexión con la comunidad. Se convirtieron en la historia de éxito más improbable y conmovedora de la ciudad. Su historia de amor también floreció. Se casaron un año después, en una fiesta sencilla pero ruidosa en el patio trasero del restaurante, rodeados de su verdadera familia, la comunidad que habían salvado. Verónica se casó con otro magnate, enviándoles un cortés y caro regalo de bodas. La vida de David encontró un equilibrio que nunca había creído posible. Y unos años después, su familia creció. Tuvieron una hija, a la que llamaron Laura, una niña con los ojos oscuros y apasionados de su madre y una curiosidad tranquila que recordaba a su padre. Y luego un hijo, al que llamaron Ricardo, un gesto de paz que el abuelo, en sus visitas cada vez más frecuentes, aceptó con una rara y genuina sonrisa. Los niños crecieron en la cocina, entre el aroma a especias y las historias de la abuela Elena, aprendiendo que la receta más importante de la vida lleva dos ingredientes principales, la lealtad y el amor. Una tarde, David estaba en la cocina, enseñando a su pequeña hija Laura a amasar pan, mientras Sofía, sentada en una mesa cercana con su hijo Ricardo en el regazo, los observaba. La luz del atardecer entraba por la ventana, bañando la escena en un tono dorado y cálido. En ese momento, David se dio cuenta de que lo tenía todo. No el todo que había planeado, no el éxito de portadas de revista, sino un todo mucho más real, más profundo. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo de su clase y un imperio corporativo era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de David y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, suscríbete al canal.